Presentar tú perfectamente, hombre. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a estas sesiones que la sociedad civil de Pamplona, digamos que va organizando cada vez más, aunque seamos siempre muchos, sobre los temas importantes sobre los que durante demasiado tiempo no se ha hablado. Uno de ellos, en este caso, es la igualdad en la educación. La plataforma Escuela Todos, que no sé si conocéis, es una organización nacional que reúne a entidades de toda España, incluyendo en Navarra a la Asociación Pompaelo y a Sociedad Civil Navarra, cuyo presidente no puede estar, pero nos manda todo el aprecio y todo el agradecimiento por estar aquí. Esta plataforma ha realizado por primera vez un estudio sistemático de cómo es la prueba de acceso a la selectividad en toda España, o cómo son las 17 versiones de ella en las que hay en las ciudades autónomas. Y lo que ha visto es lo que nos van a contar. Una radical diferencia en los criterios que tiene consecuencias, como también nos contarán, sobre las oportunidades que luego tienen los alumnos, incluyendo nuestros hijos. Los que nos van a contar, don Joan Font, catedrático, y Julián Ruiz Bravo, que además de ser profesor de instituto, también es el secretario de una asociación de las que más están haciendo por la igualdad de derechos en la educación, incluyendo el de ser educado en tu lengua materna en Baleares. Los dos tienen una trayectoria de guerra, digamos, y de activismo espectacular, y además un rigor técnico que vais a poder apreciar. Y para dar un poco el contrapunto, desde Navarra tenemos a Juan Carlos Laboreo, que creo que conoceréis, que es un trabajo en la FAPNA, que también ha hecho mucho más que la media, pero no más de lo que hace falta que se siga haciendo para garantizar estos derechos que estamos viendo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. No catedrático, únicamente profesor titular, ¿de acuerdo? Bienvenidos. Gracias por asistir en nombre de Escuela de Todos. Dar también las gracias, por supuesto, a este magnífico, al Colegio Mayor La Raona, que nos ha prestado este magnífico salón, también a Sociedad Civil Navarra, también a la Asociación Pompaelo y, por supuesto, también a estos dos magníficos cicerones de Pamplona, como han sido Miguel Cornejo y Esther Herrera, ¿no? Como sabéis, todos los que estáis presentes, evidentemente, la selectividad, lo que son las pruebas de acceso a la universidad, últimamente han generado un intenso debate, ¿no? El origen de este debate, por supuesto, son las notables diferencias que hay entre las pruebas de acceso a la universidad entre las 17 comunidades autónomas. Este intenso debate, por supuesto, han sido denuncias de profesores, expertos que se han aproximado al tema, también de estudiantes, precisamente denunciando estas notables diferencias que hay en las pruebas de selectividad en estas 17 comunidades autónomas, ¿no? Esto, por supuesto, tiene una incidencia en la igualdad de oportunidades, ¿no? Tengamos en cuenta que en función de donde uno nace, se examina en estas pruebas, pues tendrá más o menos oportunidades, partirá de unas premisas u otras para competir en un distrito común como es el Distrito Común Universitario en toda España, ¿no? Una nota, la de selectividad, que abre puertas, que cierra puertas y que va a determinar qué carrera y en qué universidad un señor de cualquier lugar de España puede o no puede estudiar. Escuela de Todos se ha propuesto, básicamente con este estudio, poner de manifiesto estas notables diferencias que existen, esta falta de equidad que existen en las pruebas de selectividad de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Este estudio comparativo básicamente ha consistido en comparar 3 asignaturas: Matemáticas 2, Lengua y Literatura castellana y también Historia de España. Por supuesto, no hemos tenido en cuenta, era algo que nos planteamos al principio, era ver si podíamos de alguna forma introducir algún sistema de medición del nivel de dificultad de las pruebas, pero evidentemente introducir un sistema de medición significaba introducir algo meramente subjetivo, ¿no? Con lo cual, al final, básicamente lo que hicimos fue hacer este estudio en base a lo que eran, pues básicamente parámetros
objetivos neutrales que aparecían en todos los exámenes, ¿no? ¿Qué hemos tenido en cuenta? Pues básicamente lo que hemos tenido en cuenta ha sido la estructura de los exámenes, los bloques de contenido, el peso porcentual de los bloques de contenido en cada una de estas pruebas. Hemos tenido en cuenta lo que es la tipología de preguntas que aparecen en los exámenes y también hemos tenido en cuenta los criterios de corrección en cada una de estas pruebas. Además de la falta de igualdad de oportunidades, el hecho de que esto incida, tenga un impacto en la igualdad de oportunidades, también tiene otro impacto no menor, que es la rendición de cuentas. En realidad, un examen de selectividad de este tipo podría suponer perfectamente una prueba de diagnóstico, ¿de acuerdo? Una rendición de cuentas para evaluar cómo funciona un determinado sistema educativo en una determinada comunidad autónoma, ¿no? Y adoptar por parte de aquellas comunidades que funcionen peor aquellas prácticas mejores, aquellas metodologías mejores de aquellas comunidades autónomas que funcionen mejor. Parece que precisamente la inexistencia de una prueba común en toda España, precisamente lo que quiere evitar a toda costa es la existencia de una comparativa entre comunidades autónomas, porque cada una de ellas básicamente lo que pretende es favorecer a lo que son sus administrados, ¿no? Con lo cual tampoco en este sentido parece funcionar lo que es la prueba de selectividad. Las conclusiones a las que hemos llegado después de realizar este estudio básicamente son las siguientes, ¿no? Por una parte, no se respeta el peso porcentual de los bloques de contenido establecidos por el Ministerio, por la orden ministerial. Cada comunidad autónoma asigna porcentajes diferentes y por lo tanto los alumnos no son evaluados de los mismos temas, de los mismos estándares de aprendizaje o de los mismos apartados de contenido. Por otra parte, en algunas comunidades autónomas no se evalúan todos los temas, todos los bloques de contenido que aparecen en la orden ministerial, con lo cual un alumno perfectamente sin dominar un tema o un bloque de contenido o varios bloques de contenido puede perfectamente obtener la máxima calificación de la nota. También hemos comprobado la alta opcionalidad de muchas de estas pruebas, es decir, esto añadido a la sobrerepresentación e infrarrepresentación de algunos bloques de contenido hace que al final tengamos una distorsión del aprendizaje real de este alumno. Por otra parte, hemos también detectado que el número de preguntas y el tipo de enunciados, de respuesta abierta, semiabierta, desarrollo del tema, de opción múltiple, varían enormemente entre las comunidades autónomas en lengua castellana y literatura e historia de España, no tanto en matemáticas 2 como veremos. La extensión de las respuestas, por otra parte, menos en matemáticas 2, una vez más, puede estar o no pautada, es decir, te pueden decir, las respuestas tienen que ser 10, 20 líneas, tantas palabras, etcétera, y vemos cómo efectivamente estas pautas difieren sensiblemente de una comunidad a otra. Y finalmente, los criterios de corrección, yo diría que es la parte más importante, son muy distintos en concreción, ¿de acuerdo? No son ambiguos y penalizan o premian de distinta manera en cada comunidad autónoma. Esta circunstancia puede suponer una competencia desleal entre comunidades y a la vez una desventaja competitiva para los alumnos de aquellas comunidades que se tienen que regir por criterios más restrictivos. La presentación va a ser la siguiente. Julián va a presentar lo que es el estudio comparativo de lengua y literatura castellana, después yo voy a presentar el de matemáticas 2 y finalmente Julián también va a presentar el de historia de España, que ha sido realizado por Ana Losada, que no puede estar aquí. Y ya finalmente pues concluiremos con algunas conclusiones generales que seguramente no van a extrañar absolutamente a nadie. Julián. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. El equipo que ha realizado el estudio se ha compuesto de 6 personas.
2 nos hemos encargado de lengua castellana y literatura, Iván Teruel, que no ha podido venir, y yo. Matemáticas, Joan Font Rosselló y José Miguel, ¿el apellido? ¿Te acuerdas? José Miguel Velasco. Y historia, Ana Losada, presidenta de Escuela de Todos, y Berta Rodríguez. De los 6, pues solamente hemos podido venir 2 porque unos trabajan, otros tienen otros compromisos, y espero que expongamos con claridad lo que acaba de decir Joan, la disparidad absoluta entre 16 comunidades autónomas, es decir, entre 16 modelos de exámenes. Bien, lengua castellana y literatura. La orden 63/2023, bueno, hay que decir que nos hemos centrado solamente en el estudio del año pasado, del año 2023. Cada año hay normativas distintas. Este año, pues cuando hicimos el estudio no sabíamos cuál era la normativa y tampoco conocemos los exámenes de este año. Entonces, es un estudio fijado en 2023, en la prueba ordinaria del 2023. La orden ministerial 63/2023 establece para todas las asignaturas, no solamente las 3 que hemos estudiado, para todas, los bloques de contenido obligatorios que deben aparecer en todos los exámenes y el porcentaje de puntuación que debe aparecer en cada uno de ellos. En concreto, en lengua castellana tiene que haber 3 bloques de contenido en las pruebas de selectividad. Estos bloques de contenido pueden tener nombres distintos. A veces es comprensión y expresión, otras veces es comprensión y análisis o comentario crítico. Reciben nombres distintos: educación literaria, conocimiento de la literatura, o conocimiento de la lengua, dominio lingüístico, pero básicamente son 3 bloques de contenido. La proporción que fija el Ministerio de puntuación es 40-30-30. De aquí se deduce lo siguiente: no se puede aprobar con un solo bloque. Estudiando un solo bloque se puede tener un 4 nada más, como máximo. Para sacar un 10 hay que estudiar todos los bloques. Para sacar de 7 en adelante hay que estudiar al menos 2 bloques, es decir, casi el 70% de la prueba. Pues vamos a ver a continuación cómo estas normas que el Ministerio, dentro de su capacidad de legislación básica, establece, pues no son respetadas por prácticamente ninguna, bueno, ninguna no, unas pocas comunidades autónomas, y la mayoría se las salta. Vamos a verlo cómo hay equilibrio solamente en las 4 comunidades autónomas que respetan el marco ministerial: Aragón, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, 40-30-30. Y vamos a encontrar casos de infrarrepresentación de alguno de estos bloques. Islas Canarias prescinde del bloque de educación literaria, no existe. Los alumnos en el examen no se examinan de literatura. Cataluña, no existe. En País Vasco, el bloque de contenido conociendo la lengua, 20 puntos por debajo, 10. Islas Canarias, 15 puntos por debajo, conocimiento de la lengua. Castilla-La Mancha, 15 puntos por debajo en comprensión y expresión. 10 puntos por debajo en Murcia, el bloque 2. En el bloque 2, La Rioja también, 10 puntos por debajo. Islas Baleares, 5 puntos por debajo. Igual que Andalucía, educación literaria también en Andalucía, 5 puntos por debajo, 5 puntos por debajo, y en cambio hay bloques de una gran sobrerepresentación. Tenemos el caso de Islas Canarias, que un solo bloque da el 85% de la nota, es decir, estudiando un solo bloque se puede sacar un 8,5. O en el caso del País Vasco, con comprensión de expresión, un 6 estudiando un solo bloque. En Cataluña, un 5 estudiando un solo bloque. En Andalucía, en Islas Baleares, otra vez en Cataluña en el bloque 1. La Rioja. ¿Dónde estoy? Sí, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, también un 5 puntos por encima en el bloque 2, pero nos vamos a encontrar que hay infrarrepresentación, sobrerepresentación a la carta, es decir, según el alumno desee. De tal forma que en Galicia
un alumno puede decidir en el bloque 3 no contestar o contestar y tener un 8 contestando solamente al bloque 3, pero no se ha preparado bien y entonces el bloque 2 de 0 a 50 o el bloque 1 de 0 a 40, es decir, puede no contestar nada o llegar a contestar hasta 4 puntos, es decir, a voluntad del alumno. Canarias, de 0 a 30 el primer bloque, de 0 a 60, de 0 a 40. Puede elegir a la carta un plato combinado, un poco de tomate, un poco de lechuga, un poco de filete y a su gusto, al final aplaca el hambre. Comunidad Valenciana, de 12 a 60 en el segundo bloque, de 0 a 48 en el primero, 40 fijo en el tercero y 40 fijo en el primero. Navarra, de 40 a 70 en el primero, de 0 a 30 en el segundo y 30 en educación literaria. Pero además, fijémonos, con un solo bloque hay comunidades autónomas que pueden obtener de 5 a 8,5. Canarias, Galicia, Navarra, con 7, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Ceuta y Melilla forman, el examen es el distrito único, no hay exámenes solo para Ceuta y para Melilla. Cataluña, La Rioja, otra vez Cataluña en el bloque 2. Galicia. Y con 2 bloques se puede tener de 8 a 10 puntos, ya con platos combinados sofisticadísimos, como vamos a ver a continuación. Combinando el primero con el segundo, en Galicia se puede sacar un 9. Si prefieres combinar el segundo con el tercero, se puede sacar un 13. 50, 80, 13, sobran 3. Primero con el tercero se puede sacar un 12. Asturias, combinando el primero con el segundo, un 9. Como máximo se puede sacar. Combinando el segundo con el tercero, un 10. Combinando el primero con el tercero, un 7. Comunidad Valenciana, combinando el primero con el segundo, un 10. El segundo con el tercero, un 10 con 0,8. Un 8 con 8, combinando el primero con el tercero. Navarra, combinando el primero con el segundo, un 10. Y combinando el primero con el tercero, un 10. Madrid, combinando el primero con el segundo, un 8. Un 8,5 combinando el primero con el tercero. Islas Canarias, combinando 2, 10. En Cataluña, combinando 2, 10. En La Rioja, 8, combinando el primero con el tercero. En País Vasco, 9, combinando el primero con el tercero. Entonces, ¿qué comunidades autónomas tienen exigencia mayor o menor en protección a sus, o sea, que intentan proteger más a sus alumnos? Con estas combinaciones lo que se pretende es que aprueben el mayor número posible de alumnos con la nota más alta posible. Pero esta nota más alta posible no necesariamente establece un conocimiento mayor, un dominio mayor de los contenidos o de las competencias. Simplemente está inflada la nota. Porque con todas esas combinaciones posibles que hemos visto antes, los alumnos tienden a mejorar su nota, no porque sepan más, sino porque se les ofrecen más facilidades en unas comunidades autónomas que en otras. Tenemos Asturias, donde la opcionalidad, aquí estamos ante la opcionalidad, un alumno puede optar de muchas maneras, no contestar nada del primero y estudiar solamente el segundo y tercer tema. O primero y tercero, y aprueba igualmente. Galicia, pues lo mismo, tiene muchas maneras de favorecer a sus alumnos, porque son alumnos que saben perfectamente esto, porque esta estructura de los exámenes se ha repasado previamente con los equipos de coordinación de los correctores. A principio de curso se establecen reuniones y se les dice: el examen va a ser más o menos así, va a constar de tantas preguntas, va a haber tanta opcionalidad, se podrá elegir entre un bloque y otro. Todo eso lo sabe el alumno, lo saben los profesores. Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Cataluña. Y Cataluña son
en cuanto a la posibilidad que se da de opcionalidad en lengua castellana y literatura, digamos, las más facilitadoras. He seleccionado ahora dos tipos de preguntas que son muy importantes en un examen de lengua castellana y literatura. Una de ellas es la argumentación, el comentario crítico. Quizá la argumentación es la pregunta que mayor madurez exige al alumno, donde se puede ver la independencia, la capacidad crítica, no tanto el dominio de conocimiento, sino una competencia razonada y una competencia escrita. Pues a pesar de ser tan importante, vemos cómo se valora de distintas maneras en todas las comunidades autónomas. Vemos entonces que en Aragón no existe, que en Asturias no existe, que en La Rioja no existe. En Cataluña se puede optar entre 0 y 20, es decir, o no responder nada o responder y obtener. Cuando digo 20 son 2 puntos sobre 10, 20%, ¿no? En Extremadura pues lo mismo, o 0 o 20%, igual que en Galicia. En Castilla y León está muy poco representado, un 5%, un 5 sobre 10, perdón, un 0,5 sobre 10. Un 10%, un punto sobre 10 en Cantabria, un punto sobre 10 en Castilla-La Mancha. Y en otras está bien representada, entiendo yo, 2 puntos sobre 10 de comentario crítico, por ejemplo, en las Islas Baleares, con un límite de 150 a 200 palabras. En los demás no se establece ningún límite. En unas se establece el límite y en otros ninguno. En Islas Canarias también un 20. Vaya. Bueno. ¿Dónde estaba aquí? No, sí. La Comunidad Valenciana 2 puntos, en Andalucía, País Vasco, en Andalucía, Islas Baleares y País Vasco establecen un límite máximo de palabras. Otra cuestión, bueno, en Cataluña se puede elegir entre 0 y 20, entre 0 y 20 Extremadura, 0 o 20 Galicia, y la otra, digamos, pregunta o bloque de preguntas básico es la sintaxis. En algunos centros, en algunas comunidades autónomas se pide un análisis sintáctico directo, en otras indirecto, en otras localizar ciertas oraciones. Las preguntas son muy distintas, pero el peso porcentual de la sintaxis también difiere mucho en todas las comunidades autónomas. Vemos que prácticamente está infrarrepresentada en Canarias y en Valencia a voluntad del alumno. En Galicia puede el alumno prescindir de contestar a los contenidos sintácticos. En Cantabria, en Navarra, en Asturias. En Islas Baleares está poco representado, 0,9, casi un punto. Otra vez. Tan pequeño y mi dedo tan gordo que doy. Bueno, creo que estamos por aquí. En Cantabria se puede no contestar a ninguna pregunta de sintaxis, igual que en Navarra, en Asturias, en Islas Baleares, País Vasco un punto nada más, y luego está sobre representado, 4 puntos sobre 10 en Cataluña. En Asturias puede estar a voluntad del alumno sobre representado, puede llegar a un 4, un 3 en Cantabria, voluntad del alumno, y en Navarra y en Galicia. Bueno, en cuanto a los criterios de corrección sobre el contenido de las respuestas, hemos establecido 2 bloques: indicaciones para la corrección y desglose en la puntuación. En indicaciones para la corrección tenemos 3 columnas.
La primera columna son aquellas comunidades que tienen indicaciones muy genéricas, muy generales, nada precisas, todo depende de la discrecionalidad del corrector. Luego tenemos comunidades autónomas con indicaciones precisas solo en algunas respuestas, más o menos la mitad, y aquellas que tienen indicaciones muy precisas. Vemos la disparidad. Una primera columna con 2, 4, 6 comunidades autónomas con indicaciones muy generales, entre ellas Navarra. No se indica prácticamente nada. No se dice pues que se valorará la corrección expresiva, se valorará el rigor del vocabulario, la cohesión, de forma muy general, pero sin establecer ningún criterio determinado. Y tenemos 3 con indicaciones para la corrección, digamos, medio precisas, y 2, 4, 6, 8 con indicaciones muy precisas para cada pregunta. Luego, en cuanto al desglose de la puntuación por cada respuesta, se establece pues esta respuesta valdrá 0,5, esta 0,25, esta otro 0,40. 2, 4, 6 comunidades autónomas sin desglose en la puntuación, sin ningún desglose. Esta pregunta vale 2 puntos, pero no se establece que estos 2 puntos, medio punto puede ser si ha seleccionado la oración subordinada, y medio punto si ha logrado determinar cuál es el antecedente del pronombre relativo. No se dice más que la puntuación general. En cambio, hay 4 comunidades autónomas con desglose parcial en la mitad de las preguntas, y 2, 4, 6, 7 donde hay un desglose de la puntuación muy detallado. Lo que queremos demostrar no es tanto señalar las comunidades autónomas u otras, sino la disparidad absoluta en los criterios de corrección. Pasamos ahora a los criterios de corrección de errores de grafía. Nos encontramos con algunas comunidades autónomas donde no hay ningún descuento específico, no se especifica absolutamente nada. Tenemos Aragón, País Vasco, La Rioja. Luego tenemos una comunidad autónoma que con 5 errores en grafía se suspende. Un alumno con 10 puntos, 5 faltas de grafía, es decir, BV, GJ, H, suspende, prueba suspendida. No se establece qué puntuación. Si tiene un 10 pasa a 4, a 3 o a 2, pero suspende. Entendemos que se lo convertirán en 4, serán buenos y dirán, pobrecito, ha tenido un 10 pero va a suspender y le vamos a poner un 4. Pero podría ser un 3, un 2, un 1, un 0, no lo sabemos. En Navarra vemos que por 5 faltas se resta 0,25 y por 26 errores 0,25. ¿Por qué 26 errores? Hemos elegido aquella comunidad autónoma en donde en sus descuentos se encuentra un tope, el mayor tope posible, que es Islas Baleares. Entonces, Navarra no castiga igual, digamos, por pocos errores y por muchos errores. Cantabria, entre pocos errores y muchos errores tampoco hay mucha diferencia. Se castiga bastante los pocos errores, los 5, pero se castiga muy poco, se penaliza, perdón la palabra, se castiga, no sé, no es muy actualizado este vocabulario, pero yo creo que entendemos bien el significado. Con 26 errores, 1,5 en Cantabria. En Andalucía se penaliza poco los 5 errores y se penaliza poco también los 26 errores. En Madrid y Murcia se penaliza bastante los pocos errores, -2, -2,5 por 5, y 3 puntos como máximo, eso son máximos por muchos errores, por 26 o más. En Castilla-La Mancha se penaliza mucho los pocos errores, -3 puntos, 5, y se penaliza muchísimo, poco proporcionalmente, claro, si por 5 errores se resta 3 puntos y por 26 o 40 errores se resta 3 puntos, no hay proporción, es muy dura con los pocos errores. Luego tenemos el caso de Cataluña. Cataluña no establece ningún límite, se resta 0,5 por error y se puede llegar a tener todos los errores posibles hasta tener un 0.
Es decir, es en apariencia la comunidad autónoma más dura en la corrección de errores de grafía, pero aquí hay un truco, y es que los exámenes, el examen de lengua castellana de Cataluña está tan pautado, la extensión de cada respuesta está señalada, 20 palabras, 15, 30, que lo máximo que se puede escribir en el examen de Cataluña es 330 palabras, no se puede escribir más. Entonces, 330 palabras, si tenemos un 10% de errores, que es mucho, lo máximo que puede restar es 3 puntos. Parece entonces que es muy dura, pero no, es muy blanda, porque la extensión no puede superar las 300 palabras, mientras que en la mayor parte de los exámenes del resto de las comunidades autónomas puedes escribir 1000 palabras. En algunas no hay límite, solamente los folios que te dan. Si te dan 3 folios no puedes escribir más de 3 folios o 3 caras. Errores de acentuación. También se establece una diferencia entre errores de acentuación y errores de grafía. Académicamente no hay ninguna razón por la que establecer diferencias. La Real Academia Española no especifica que los errores de acentuación sean menos graves que los errores de grafías. Sin embargo, son más benévolas las correcciones de los errores de acentuación, de tildes, que los errores de grafías. Bien, en esto los departamentos de lengua castellana y literatura no establecen criterios académicos ni pedagógicos, sino criterios simplemente de facilidad. La mayor parte de las faltas se producen en las tildes. Entonces, si tuvieran que penalizar las tildes igual que las grafías, tendrían que suspender a todos los alumnos. Al final, ¿qué deciden? Pues penalizar muy poco las tildes. En Aragón no se establece ningún descuento específico. Y por 40 errores o más, lo máximo es -1. Ese 3 son notas al margen, no significa ninguna anotación, lo que está entre paréntesis. Porque esto está extraído del estudio y el 3 es una nota a pie de página que en donde especifica pues esto, que no hay ningún descuento específico y que lo máximo a lo que se puede descontar es -1 punto de 10, sin especificar por qué, a juicio del corrector. En La Rioja sin descuento específico, en el País Vasco sin descuento específico. En Navarra, 5 errores 0,25, 40 errores o más, lo mismo. Lo mismo hemos establecido, el límite en 40 lo da Asturias. Andalucía penaliza muy poco los muchos errores. Castilla y León no penaliza nada, 5 errores, y luego los muchos errores pues penaliza también muy poco. 40 errores de tildes pues solamente resta medio punto. Andalucía 0,25, 0,75. Madrid 0,5, -1. Castilla y León, no, perdón. Extremadura, que era muy dura en las grafías, que con 5 faltas de grafía se suspendía, en cambio con 5 errores de acentuación no se resta nada, y por 40 errores o más se resta 1 punto. No hay lógica en esta diferenciación entre la penalización de las grafías, durísima en Extremadura, y la penalización de los acentos, que es todo lo contrario, excesivamente permisiva. En Cataluña, lo mismo que hemos visto antes, por 40 errores se puede restar 4 puntos, pero como solamente hay 330 palabras como máximo que se puede contestar, pues es muy difícil que un alumno catalán se le reste 4 puntos. Aquí lo que hemos visto antes lo vemos en un gráfico de barras, donde vemos como en Cataluña se puede llegar a 4 puntos por 40 errores, con la salvedad que hemos dado antes de la extensión máxima a la que puede contestar un alumno. Y vemos la gran diferencia entre los 5 errores, como en Navarra 5 errores y 40 prácticamente no tienen
ninguna diferencia. Hay mucha diferencia en la Comunidad Valenciana, hay poca diferencia en Castilla-La Mancha, hay algo de diferencia en Andalucía, Ceuta y Melilla, pero poca. Tan solo en las Islas Canarias vemos diferencia entre la penalización de 5 errores y penalización de 40. Cataluña ya lo hemos comentado, Comunidad Valenciana y Murcia. Aquí tenemos una simulación de casos hipotéticos. Caso 1, 5 errores de grafía. Vemos lo que antes hemos señalado, en Extremadura se suspende la prueba. Como en Andalucía se resta 0,25, 0,5, nada en las Islas Baleares, 0,5 en Galicia, menos 2 en Madrid, menos 2,5 en Murcia, menos 1,25. Aparte las comunidades que no tienen descuento específico. Caso 2, 5 errores de grafía y 5 errores de acentuación. En Andalucía apenas hay diferencia, aquí tampoco hay mucha diferencia, apenas hay diferencia, aquí hay algo más. 3, 3,5, se castiga mucho en Castilla-La Mancha las pocas faltas y luego la acumulación de 5 errores de grafía y de puntuación. 3, 3,5, 1,25. ¿Ven ustedes la disparidad? Tan difícil es que las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo por falta de acentuación, se restará tanto, y no que en una comunidad autónoma resten 3,5 y en la otra 0,5. Es que son muchos puntos de diferencia. Un alumno con la misma nota con 10, aquí tiene 9,5 y aquí tiene 6,5. Tercer caso, 5 errores de grafía y 10 errores de acentuación. 0,75, 0,25, casi no hay diferencia. 0, 0,5, 2,6, 0,6, 1,75, 1,25, menos 4, menos 3, también. Diferencias absolutas. Y caso 4, 10 errores de grafías y 10 errores de acentuación. Vemos aquí menos 3, menos 0,75, menos 1, menos 2, menos 4, menos 3, menos medio, la barra, menos medio, y sin descuento específico 4 comunidades autónomas. Un despropósito absoluto. En algo en lo que es fácil llegar a un acuerdo, porque esto es matemático. Las palabras agudas terminadas en vocal en S se acentúan, es que no hay más vuelta de hoja, que no se trata de apreciaciones subjetivas. La acentuación tiene unas reglas prácticamente matemáticas. Bien, señalo aquí los casos más llamativos. Y la misma tabla en gráfico de barras, donde se ve la diferencia que hay entre las comunidades autónomas. Unas van hasta hacia arriba, las otras se quedan abajo, otras están en nivel intermedio. Bueno, pues hemos terminado el apartado de lengua castellana y literatura. Pasamos ahora a matemáticas. Gracias, Julián. Pasamos a matemáticas 2, que como saben son las matemáticas fuertes, las matemáticas STEM, matemáticas para químicos, físicos, ingenieros, matemáticos, informáticos, etc., ¿no? Los aspectos más relativos en relación a matemáticas 2, voy a empezar primero por lo que son los bloques de contenido. Básicamente, la orden ministerial contempla 5 bloques de contenido, solo que uno de ellos apenas aporta ninguna pregunta a ningún examen de las 17 pruebas de selectividad, ¿no? El primer bloque de contenido asignado por la orden ministerial es básicamente de directrices, recomendaciones para la resolución de problemas, con lo cual, como he dicho antes, no aporta, no contribuye con ninguna pregunta a ninguna de estas pruebas de selectividad, con lo cual yo creo que a buen criterio lo que hemos hecho ha sido básicamente repartir este 20% que asigna la orden ministerial a este primer bloque, lo hemos repartido de forma equitativa en los restantes bloques, ¿no?
con lo cual cada uno de estos bloques, los restantes bloques, que son álgebra, geometría, análisis y estadística de probabilidad, al final pues les hemos asignado un 25%, el 20% más el 5% que hemos repartido, ¿no? Aquí pueden ver más o menos los bloques de contenido de cada una de estas comunidades en este gráfico de barras. Pueden observar bastante uniformidad, es decir, en matemáticas 2 sí hay uniformidad, hay bastante equilibrio, ¿de acuerdo? Podemos decir que hay de las 17 comunidades 12 que cumplen la orden ministerial, porque consideramos que cada uno de estos bloques está representado entre un 20 y un 30%, ¿de acuerdo? Oscila entre un 20 y un 30%. Por eso prácticamente en todas las comunidades autónomas pueden ver que pues, estas columnas son exactamente las 4 columnas, ¿no? Las que pertenecen a álgebra, geometría, análisis y estadística de probabilidad son prácticamente iguales. Sí que hay 5 comunidades autónomas, ¿no? Que incumplen la orden ministerial, 4 de forma flagrante y otra de forma leve, ¿no? La primera que incumple de forma flagrante la orden ministerial es Andalucía, Ceuta y Melilla, como pueden ver, porque no existe el bloque de probabilidad y estadística, ¿no? No existe, y fíjense también en una sobrerepresentación del bloque de análisis que, como veremos después, tendrá trascendencia en las diapositivas que voy a enseñar después. Tampoco Aragón cumple con la orden ministerial, puesto que también, como pueden ver, tampoco existe el bloque de estadística y probabilidad. ¿De acuerdo? Castilla-La Mancha lo incumple de forma muy leve. Aquí creo que hay un error. Aquí creo que hay un error. Yo creo que Castilla-La Mancha lo incumplía levemente. Yo creo que en el otro es el... Da igual. En el caso de Castilla-La Mancha lo incumplía levemente porque el bloque de probabilidad y estadística, lo digo de memoria, no llegaba al 20%, pero por muy poco, ¿de acuerdo? En cambio, pueden ver en Cataluña que también incumple de forma flagrante la orden ministerial por 2 razones. Una, porque no existe el bloque de probabilidad y estadística, no hay ninguna pregunta que aparezca en la prueba de selectividad, y por otra parte, el bloque de geometría tampoco llega al 20%, ¿de acuerdo? Y por último, Navarra tampoco cumple con la orden ministerial porque tampoco tiene el bloque de estadística y probabilidad. Como pueden ver, el bloque de estadística y probabilidad es el bloque más crítico. En cambio, vemos picos, por ejemplo aquí, del bloque de análisis, ¿de acuerdo? Vemos 3 picos que, unido a la opcionalidad, nos va a conducir a que prácticamente en algunas comunidades autónomas, estudiando únicamente uno de los 4 bloques que entran en el examen, se pueda sacar perfectamente un 10. Pero como pueden ver, hay bastante uniformidad, ¿de acuerdo? Hay 4 excepciones. Yo consideraría Castilla-La Mancha que casi, ¿no?, cumple con la regla común, ¿de acuerdo? Pero como pueden ver, hay bastante uniformidad, ¿no? Hemos definido la opcionalidad como el número de respuestas que no hace falta, o el número de preguntas que no hace falta contestar por parte del alumno, dividido por el número de preguntas totales. Y también, como pueden ver, la opcionalidad es prácticamente idéntica, es muy uniforme, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente de un 50%. ¿Sí? Básicamente, la estructura del examen en todas las comunidades autónomas son 10 preguntas de las que hay que contestar 5, o bien 8 de las que hay que contestar 4, menos los casos de Cataluña, donde de 6 se tienen que contestar 4, con lo cual la opcionalidad sería menor, con lo cual a priori sería más difícil, ¿no? Por otra parte, Galicia, de 8 preguntas hay que contestar 5, con lo cual también la opcionalidad sería menor que 0,5, ¿no? Sería también a priori un poquito más difícil, ¿no? Si combinamos lo que son los bloques de contenido con la opcionalidad, podemos extraer la siguiente tabla sobre el temario mínimo para sacar la máxima calificación, en este caso un 10, ¿no? Y podemos ver también cómo básicamente en todas las comunidades autónomas se pueden estudiar únicamente 2 temas para sacar un 10.
O sea, no hace falta estudiar los 4 temas. Con 2 es más que suficiente para sacar un 10. Hay casos sangrantes, como es el caso de Andalucía, donde únicamente hace falta estudiar un tema de 4. ¿De acuerdo? El porcentaje mínimo es de un 25%, uno de 4. En el caso de Navarra también únicamente hace falta pues estudiarse el tema de análisis para sacar un 10, no hace falta estudiar 3 de los 4 temas que incluye la orden ministerial, ¿no? Por otra parte, Castilla-La Mancha estaría en el otro extremo, donde pues, se tienen que estudiar mínimo 3 temas de 4 para sacar un 10, ¿no? Vemos por lo tanto también cómo tenemos bastante uniformidad, bastante equilibrio, bastante equidad, menos en 2 comunidades autónomas, Andalucía y Navarra, donde se exige menos, y una donde se exige bastante más, como es Castilla-La Mancha. En cuanto a lo que son criterios de corrección, únicamente he tenido en cuenta aquí una tabla donde consigno los criterios de corrección de errores de cálculo. En el estudio pueden encontrar otra tabla similar a esta para razonamiento y justificación de los problemas, ¿de acuerdo? Aquí realmente en lo que son los criterios de corrección es donde pues, la disparidad se dispara, ¿no? Se dispara porque, como vemos, tenemos criterios absolutamente distintos para cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, hay 6 comunidades autónomas donde no se dice absolutamente nada en cuanto a lo que son errores de cálculo. Absolutamente nada. En cambio, en Andalucía, por ejemplo, por cada error de cálculo se quitaría 2 décimas y media, 0,25. En Aragón, por ejemplo, se nos dice que se quita relevancia a los errores de cálculo, sin tampoco decirnos que es un error relevante o no relevante, ¿no? Es decir, es como pueden ver, pues es un criterio pues bastante ambiguo, a voluntad, arbitrio del profesor, ¿no? En Baleares, por ejemplo, se quitaría un 25% del valor del apartado donde se produce este error de cálculo y un 50% si este error es grave o lleva a resultados absurdos. En Cantabria únicamente se quitaría una sola décima por cada error de cálculo en un apartado. Castilla y León se quitaría un 40% del valor de todo el apartado donde se produce el error. En Cataluña, sin penalización si no tiene trascendencia, también es otro criterio bastante ambiguo, poco concreto, ¿de acuerdo? Que se deja también arbitrio a voluntad del profesor. Y 2 décimas y media si conduce a un desarrollo erróneo y después se prosigue el desarrollo del problema de forma correcta, ¿no? En Extremadura también se quitaría, como en Cantabria, únicamente una décima por cada error de cálculo. En La Rioja se nos dice que no se descuenta nada si el desarrollo de todo el problema es coherente. En Navarra se nos dice que descuenta solo si no se sigue bien el procedimiento adecuado, si existen fallos de concepto, si hay simplificaciones relevantes y si los errores son reiterados, ¿no? En el País Vasco se nos dice que no se descuenta si no se descubren errores de concepto. En Murcia se nos dice se descuenta el valor de todo el apartado si el error es importante, tampoco aquí sabemos cuando el error es importante o no, o cuando tenemos una reiteración de errores simples. Como pueden ver, básicamente en Matemáticas 2, a diferencia de Historia y Lengua, sí que tenemos bastante uniformidad, ¿no? En cuanto a lo que es la estructura, la tipología de preguntas, la estructura en bloques de contenido. Hemos visto que prácticamente todas las comunidades sí cumplían la orden ministerial, a excepción de algunas de Navarra, de Cataluña, de Andalucía, ¿no? y de otra más, que era Aragón. En cuanto a la opcionalidad, también vemos que hay bastante uniformidad, hay bastante equilibrio. En cuanto a lo que es el porcentaje mínimo necesario, también hay bastante equilibrio, con las excepciones de Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha. Y finalmente vemos que donde efectivamente se producen grandes disparidades, bastantes desequilibrios, una falta de equidad evidente, es en los criterios de corrección. Ahora Julián va a pasar a Historia de España.
La historia de España correspondió a Ana Losada y Berta. Ellas tienen los datos mucho más precisos, espero no equivocarme, yo he tenido que estudiar, digamos, su análisis. Y tenemos que en la asignatura de Historia de España, ya en el currículo oficial de cada comunidad autónoma, pues hay comunidades autónomas que dedican 4 horas semanales y otras que dedican 3 horas semanales. Evidentemente, con 4 horas semanales se estudiará más currículum o se tendrá más tiempo para profundizar en el mismo currículum que el resto de las comunidades autónomas. La orden ministerial establece 12 bloques que vamos a llamar temas, y estos bloques se agrupan en 5 bloques mayores. Vemos que el porcentaje menos el bloque 5, que tiene 4 temas, anda en el 20%, el último bloque 15%, 25%, pero bueno, podemos decir que corresponde un 20% por cada bloque, por cada gran bloque, y estos, digamos, vamos a llamarlos temas. Esto es siglo XX, segunda mitad del siglo XX, desde la Guerra Civil hasta la Guerra Civil, siglo XIX, la gran época de la monarquía hispánica y la Edad Media y los primeros humanos. Hemos seleccionado ahora el caso de Cataluña y vemos como en Cataluña solamente en el currículo se establecen la necesidad de estudiar solamente 6 temas. Solo. 6 temas. 2 bloques y medio. Luego en el examen veremos que ni siquiera 6 temas, ni siquiera 2 bloques y medio. En el examen solamente se pedirán 2, pero en el currículum tenemos esta mutilación. Porque esto es muy frecuente en diversas comunidades autónomas. Hemos seleccionado el caso de Cataluña porque es el más llamativo. Vemos que Cataluña va ganando puntos, tanto en lengua castellana como en matemáticas y también en historia, ¿no? Bien, bloques de contenido, grandes bloques de contenido. Ahora estamos ya en el examen. Vemos que en Cataluña se prescinde de 3 bloques de contenido. Estudiando, por lo tanto, 2 bloques de contenido, se puede sacar un 10, además con una gran representación de este bloque, por 8 puntos. O sea que estudiando un solo bloque se tendría 8 puntos. En el País Vasco se prescinde también de 3 bloques. Solamente tenemos 2 bloques al 50% cada uno. Se puede sacar un 10 con 2 bloques o un 5 contestando a uno de los bloques. En la Comunidad Valenciana son 2 bloques los que desaparecen y en Murcia un bloque. En cuanto al tema evaluado, vemos que hay unas comunidades autónomas, las que están coloreadas de verde, que mantienen un cierto equilibrio entre todos los bloques de contenido. Se carga quizás menos en el primero, pero bueno, andan sobre el 20% menos el primero. En Asturias 20% todos, 20%, Castilla y León más o menos este bloque y este que tienen un poquito más de peso, pero están bastante equilibrados, en Galicia, en La Rioja, en Madrid. Están infrarrepresentados, como hemos visto antes, 3 bloques en Cataluña, 3 bloques en País Vasco, 2 bloques en la Comunidad Valenciana, 1 bloque en Murcia. Está poco representado el tercer bloque en la Comunidad Valenciana, solamente con 9%, un 5% en Extremadura, el segundo bloque, un 6% en Islas Baleares, el segundo bloque, un 10% en Navarra, el cuarto bloque. En cambio está sobre representados el bloque cuarto, con un 80% en Cataluña, un 50% el bloque
3 y el bloque 4, un 40% en Extremadura el bloque 4, en la Comunidad Valenciana el bloque 4 y el bloque 5, casi llegan a 5 puntos. 4 puntos en Cantabria, 40%, 42,5% en Andalucía, 41% en las Islas Baleares. Se puede aprobar con un solo bloque, el 20% del temario, Cataluña, País Vasco, 2, casi en la Comunidad Valenciana. Se puede sacar 9 y 10 con solo 2 bloques, en Cataluña, medalla de oro. País Vasco, Comunidad Valenciana, 5 o 9, de 5 a 9 con solo 2 bloques, medalla de plata, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra. Quedan muy poquitas, aquellas que para sacar un 10 hay que estudiar todo, muy poquitas aquellas en las que estudiando 2 bloques no se aprueba, o para sacar una buena nota hay que estudiar o contestar en el examen al 75% de las preguntas, muy pocas. Es una carrera constante hacia la permisividad, hacia la plena ocupación, que no existan huecos vacantes en las facultades. Se trata de esto. Tipología de preguntas, también muy distintas. Vemos 3 tipos de preguntas. Estas preguntas las marca también el Ministerio. El Ministerio marca 3 tipos de preguntas. Comentario sobre una fuente histórica, que puede ser una fotografía, puede ser un texto, y sobre ese texto hay que desarrollar el contexto, los contenidos que se han de aplicar al texto, y exige por lo tanto una cierta madurez en el alumno. Luego está el desarrollo de un tema, que es la exposición teórica de un tema al más alto nivel posible, donde no hay más que reproducción, vamos a decir memorística, de una serie de contenidos, y luego cuestiones cerradas, abiertas, semiabiertas. Vemos que comentario crítico, una fuente histórica, en algunas comunidades autónomas no existe. Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra. Vemos que está muy representado el 100%, cuestiones abiertas, semiabiertas, en Asturias, y no hay ninguna pregunta de otro tipo. En Cantabria, ninguna pregunta de desarrollo de tema ni de fuente histórica, y todas son preguntas abiertas o semiabiertas. Castilla y León, Galicia, La Rioja. Desarrollo del tema, pues vemos que en algunas comunidades autónomas llega a tener una proporción extrema, un 60% en Castilla-La Mancha, un 60% en Murcia, un 60% en Navarra, un 50% en el País Vasco, lo que es el desarrollo memorístico de un tema. Vemos entonces en el tipo de preguntas que tampoco hay unidad, hay disparidad. No es difícil llegar a un acuerdo. Bastaría con que todas las comunidades autónomas se comprometieran habrá al menos una pregunta de fuente histórica, y todas tendrán que tener una pregunta sobre comentario de una fuente histórica. Habrá al menos un desarrollo del tema. Habrá al menos 3 o 4 preguntas de cuestiones básicas. ¿Tan difícil es establecer estos acuerdos entre las comunidades autónomas? Cuestión de voluntad. Pero no, es mejor que no se puedan comparar. Si cada una establece criterios distintos, tipos de preguntas distintas, porcentajes distintos, ¿a qué conclusión llegamos? Que es imposible la rendición de cuentas. Nunca sabremos cuál es el nivel académico de nuestros alumnos, jamás.
porque las notas no son comparables. No sabremos si la enseñanza en Aragón o la enseñanza en Castilla y León responde a unos parámetros objetivos y homologables. ¿Por qué no? Porque la voluntad es que no se pueda conocer el nivel. La voluntad es que todos, la mayor parte de los alumnos que prueben bachillerato, acceden a la universidad, sea cual sea su nivel. Cuanto menos transparencia haya, menos rendición de cuentas. La opcionalidad es otro criterio. El alumno puede optar entre contestar de 10 preguntas a 4, de 10 preguntas a 3. La opcionalidad, como ha dicho antes Joan, se mide por la proporción que hay entre las preguntas que desechamos y sobre el total de las preguntas. Si hay, para sacar un 10 de 30 preguntas, me basta contestar con un 10, hacemos una división y ya tenemos ahí la opcionalidad. Entonces vemos que la opcionalidad es muy alta en historia en Cantabria, 65% aproximadamente, es decir, se puede contestar a 3 preguntas sobre 10, sobre 3,5, sobre 9,5, igual que en Andalucía. En casi todas se llega al 50%. Se dan facilidades. Si de 10 preguntas podemos contestar a 5, podemos prescindir de 5, pero algunas vemos que sobrepasan ese nivel. Hay otras, en cambio, en las que la opcionalidad es menor. Pues también se podría llegar a un acuerdo. En los exámenes de selectividad, la opcionalidad no puede ser mayor del 50%, por ejemplo. O de 10 preguntas, como máximo 10 preguntas para contestar 5. Basta con llegar a un acuerdo, no es difícil. En cuanto a los temas, hemos hablado de bloques de contenido, opcionalidad, vemos en los temas que con estudiar el 14% o el 50% es suficiente para sacar un 10. 2 temas en el primer marco, el 14%. Estamos hablando de los exámenes ahora, no del currículo, de los exámenes. Entonces, en los exámenes solamente se exige el 14% de la materia. En Murcia, 17%, Galicia, Extremadura, Cantabria, Aragón, Andalucía. Y como máximo tenemos un 50%. Estudiar 4 temas de 12. Estamos hablando de temas, no de bloques. Bueno, pues platos combinados, a la carta, al gusto de los alumnos y con permisividad, evidentemente, de los equipos correctores. Los criterios de corrección. Pues hay varios tipos de criterios de corrección, generales, específicos y ortográficos. Aquí, por ejemplo, un criterio de corrección muy específico de Cantabria. Pregunta 2. Compare los imperios territoriales de Carlos I y Felipe II y explique los diferentes problemas que acarrearon. Para alcanzar la máxima calificación será necesario incluir tal. Bien, este es un criterio de corrección muy detallado, en donde los profesores no pueden establecer discrecionalidad. Hay una serie de puntuación por determinados ítems. En cambio, tenemos ejemplos generales de corrección como el de Navarra, donde el tema a la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: madurez intelectual, consiguiente capacidad de comprensión, formación, conocimientos, causalidad histórica, se valorará la formación, es decir, criterios generales, nada específicos. Todo dependerá de la voluntad del equipo corrector o de los acuerdos del equipo corrector a la hora de corregir los exámenes. Mientras que en Cantabria, pues, se establece con mucha claridad el desglose de puntuación por los ítems que debe tener la respuesta.
Hay algunas comunidades autónomas que en historia aplican penalizaciones ortográficas, solamente 6, el resto no. Pues, ¿por qué una sí y otras no? Y dentro de estas comunidades autónomas, pues los criterios de corrección son también muy diversos. Entre ellos está Navarra, que penaliza de 0,25 a 0,5 sobre la nota global si hay muchas faltas ortográficas. Muchas, pues también es un concepto muy amplio, no se establece que son muchas. En La Rioja se penaliza con máximo 1 punto si hay reiteradas faltas de ortografía. Tampoco se especifica el número, pero al menos hay 6 comunidades autónomas que establecen una penalización por errores ortográficos. Pues deberían o bien ninguna penalizar por errores ortográficos o todas penalizar en la misma proporción. No tiene sentido que 11 comunidades autónomas no apliquen ninguna penalización por errores ortográficos o errores de grafías y 6 sí. Bueno, las conclusiones del estudio de historia pues es que las pruebas guardan tal grado de disparidad que un mismo alumno podría aprobar, suspender o obtener una calificación más alta dependiendo de la comunidad en que realice el examen. Los bloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluables no son respetados en todas las comunidades autónomas, prácticamente ninguna los respeta. La Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco no evalúan el 70% de los aprendizajes estipulados como obligatorios por el Ministerio de Educación. La estructura de las pruebas es diferente. La proporción entre preguntas semiabiertas y abiertas, desarrollo de un tema, es una diferencia sustancial entre las diferentes pruebas, e incluso la extensión para dar respuesta a una pregunta o a un tema. La opcionalidad es muy alta, especialmente en Castilla y León, Andalucía y Cantabria. Opcionalidad más temario evaluado más tipología de preguntas, facilidad para conseguir un 10 con menos temas estudiados, combinando la opcionalidad, el temario evaluado y la tipología de preguntas. Y la combinación de los diferentes indicadores demuestra que el EBAU de Historia no busca la excelencia, sino facilitar que el alumno tenga el mejor resultado posible, lo cual favorece el privilegio competitivo de los alumnos de ciertas comunidades autónomas. Bueno, terminas. Yo creo que las conclusiones generales yo creo que ya se han puesto de manifiesto, ¿no? Se han puesto de manifiesto, sí. Nos quedarían las propuestas de solución. ¿Cuáles serían las propuestas de solución? Actualmente ha habido un borrador para las pruebas de selectividad de este año, y es un borrador que precisa aún menos los bloques de contenido que la orden ministerial del año pasado. Es decir, el borrador de orden, que yo no sé si se sacó al final, nosotros hemos manejado un borrador, pero el borrador no establece prácticamente bloques de contenido. O sea que las pruebas de este año serán aún más dispares, porque en la de este año no se han establecido bloques de contenido. Se han establecido competencias generales, pero no bloques de contenido ni porcentajes de puntuación de los bloques de contenido. Entendemos que cada comunidad autónoma establecerá sus propios porcentajes, sus propios bloques de contenido. Dice el Partido Popular que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular el próximo año, 11 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, que armonizarán para el próximo año las pruebas de selectividad. Hace pocas horas Feijóo, en la campaña europea, ha declarado la voluntad de crear una prueba de selectividad única, no sé si dice la palabra única o armonizada, homologable, en las comunidades autónomas que ellos gobiernan. Nos parece razonable, ojalá se sumaran las 6 restantes. Podría ser un avance, un ejemplo, si finalmente cumplen con esta promesa. La Alegría, dice la ministra, que entonces habrá disparidad y diferencia entre 11 comunidades autónomas respecto a las 6 restantes. O sea, que prefiere que haya disparidad entre las 17 comunidades autónomas, como existe ahora, que entre 11 y las 6 restantes. Que eso no es legal, que eso es ilegal.
Y además se manejan conceptos equivocados, porque se habla de que las comunidades autónomas tienen competencias. No tienen competencias absolutas. La legislación básica es del Estado. Y el desarrollo de la legislación es de las comunidades autónomas. Los estándares de selectividad tienen que establecerse por combinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. El Ministerio tiene la capacidad de la legislación básica. Y la legislación básica puede ser la siguiente: por los errores de ortografía se restará tanto. Habrá tantos bloques de contenido, y tantos bloques de contenido, ni más ni menos. Para sacar un 10 hay que estudiar todos los bloques de contenido y hay que examinarse todos los bloques de contenido. No se podrá aprobar con un solo bloque. Eso es muy fácil. El tipo de pregunta será este y este. Habrá un desarrollo sobre una fuente histórica en historia. Bueno, la comunidad autónoma luego seleccionará si la fuente histórica es una fotografía de un discurso de un político de la República o un texto. Pero al menos en el examen habrá esa pregunta. En lengua castellana podría ser, al menos habrá un comentario crítico, un razonamiento, donde el alumno tenga que utilizar razonamientos válidos y huir de las falacias. Y tiene que haber al menos una pregunta de comentario argumentado o de argumentación. No es difícil. Eso depende del Ministerio. Y luego ya las comunidades autónomas elegirán, pues si el comentario crítico tiene que ver con una tesis determinada o con otra. Si el texto a razonar es sobre la eutanasia o sobre los toros. Pero tendrá que haber un comentario crítico, en donde el alumno tendrá que establecer argumentaciones válidas, no falacias. No es difícil. Voluntad. Pero parece que es prioritario la competencia sobre el beneficio al alumno. No es competencia mía y yo no cedo la competencia bajo ningún concepto. Bueno, pues el Ministerio tiene una gran responsabilidad, el Gobierno central, el Gobierno del Estado tiene una gran responsabilidad en la unificación. Podría ser un examen el mismo día en toda España, como se hace en Francia con el BAC. Podría ser. O podría ser lo que hemos dicho ahora, establecer una opcionalidad máxima, un tipo de preguntas, los bloques de contenido, la proporción, los criterios de corrección precisos, y con ello tendríamos una evaluación y podríamos decir, salen mejor preparados los alumnos de Galicia que los alumnos de Andalucía. Podríamos decirlo, pero ahora no podemos decirlo, ahora no podemos decir que es un caos absoluto, no sabemos. Un 10 en Cataluña o un 10 en Castilla y León es muy distinto, porque en historia en Cataluña basta con contestar a 2 bloques, mientras que en Castilla y León hay que contestar a los 5 bloques. ¿Cómo va a ser lo mismo un 10 en una comunidad autónoma que en otra? O una comunidad autónoma donde la opcionalidad llega al 70% y en la otra a un 30%. Bueno, pues hemos terminado y espero que por lo menos les haya quedado claro que es un caleidoscopio el acceso a la Universidad Española. Un mosaico de muchos colores y no armónicos. Cada cual hace lo que quiere. Cada comunidad autónoma rompe... esto lo hemos discutido muchas veces en el estudio, en el equipo de estudio. ¿Hasta qué punto un alumno no podría haber acudido a los tribunales y haber dicho, vamos a ver, en mi comunidad autónoma yo he tenido un examen en donde me han exigido preguntas sobre los 5 bloques de contenido de historia, y en esta comunidad autónoma solamente el 40%, 2 bloques? ¿Por qué yo he tenido que examinarme de 5 bloques y en esta comunidad autónoma solamente 2 bloques? ¿Hasta qué punto no se podría haber anulado la selectividad? Pero claro, esto no se conoce. Lo conocemos porque hemos hecho este estudio. Todos sabemos que las comunidades autónomas, los exámenes de las comunidades autónomas son distintos en todas las comunidades autónomas, pero claro, hay que demostrarlo. Hay que leer todos los exámenes, anotar bien los exámenes, hacer unas tablas. Y claro, ¿quién va a protestar si no sabe nada? Porque lo importante es oscurecer, no dar información. Pues podría ser perfectamente igual que este año, pero claro, hace falta que este año alguien haga un estudio como este.
Es decir, que se vuelva a leer todos los exámenes de todas las comunidades autónomas de 2025. Muy bien, pues muchas gracias por la atención y ahora preguntas. Bueno, yo quería darles las gracias a Joan y a Julián, porque la verdad es que junto con el equipo que lo habéis hecho, lo habéis desarrollado, es un trabajo muy bueno, muy completo y desde luego que da mucho que pensar, ¿no? Porque realmente estamos hablando del futuro de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, que se están encontrando con que una educación que debería ser general para todo el país, pues como consecuencia de esas transferencias que se realizaron en su momento, nos han llevado a 17 modelos educativos distintos que conducen al final a una universidad de distrito único, pero nos encontramos con lo que nos encontramos. Han hecho el tsunami perfecto para que ninguna universidad de España se encuentre entre las 100 primeras de todo el mundo, porque resulta que cada vez nos han acostumbrado más a la zona de confort, a que cada uno pues evitar el máximo esfuerzo para conseguir algo. Y eso ahora se están dando cuenta incluso hasta los propios alumnos. La última encuesta que realizó Sigma 2, el 81% de los alumnos, de los estudiantes entre 17 y 18 años quieren un modelo único de EBAU. Una EBAU que ni siquiera se llama EBAU en todas las comunidades, porque aquí todos quieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Cada uno quiere establecer sus propios porcentajes de horas educativas. Es decir, si Cataluña establece 3 horas para lengua castellana y literatura y en otras comunidades es 4, evidentemente los alumnos de Cataluña no pueden estar tan bien preparados como los de otras comunidades. Eso no puede ser. Aquí cada ministro ha venido con su propia. No hay país en el mundo que tenga tantas leyes educativas como España. Y eso no es un buen futuro. Y además, unas leyes educativas que se aprueban sabiendo que la oposición le dice que o no las quiere poner en marcha o que cuando ellos lleguen las cambiarán. Si ese es el futuro que queremos para nuestros hijos, pues nos seguimos apesebrados, nos sentamos, nos conformamos y decimos, bueno, mi hijo ha aprobado la selectividad. Es verdad, cada vez hay más alumnos que aprueban la selectividad. Cada vez hay más alumnos que tienen unas notas altas. ¿Pero por qué? ¿Porque son mejores o porque bajamos los niveles? Pero luego se van a encontrar con la cruda realidad. Se van a encontrar que se van a tener que enfrentar a otros alumnos europeos o de fuera de Europa que quieren el mismo puesto que ellos. ¿Y las empresas a quiénes quieren? A los mejores. Entonces algo tenemos que cambiar. Yo creo que es que las transferencias educativas no se deberían haber realizado, sí la gestión de los centros, pero la transferencia educativa debería haber sido obligatoria para el Ministerio, porque nos encontramos ahora unos funcionarios que son una inspección del Estado que no sirve para nada. Son los mejor pagados de España porque no tienen ninguna capacidad o no la quieren ejercer para cambiar y vigilar las normas. Así nos encontramos con unos resultados que es que parece, después del estudio tan completo que habéis realizado, es que parece mentira. Pero eso lo tenemos que cambiar. Pero lo podemos cambiar entre todos. Esta sala deberíamos haber estado toda la sala llena y pidiendo un papel para firmar, buscando dónde se establece un modelo educativo y un sistema de EBAU común para todos los españoles. Si eso no lo conseguimos, pues cada vez tendremos menos niveles, cada vez nuestros hijos estarán en peores condiciones dependiendo de la comunidad donde están estudiando y podrán elegir la carrera mejor o peor dependiendo de lo que les quede. Muchísimas gracias. Y hay más preguntas. Antes de que se me olvide, si quieren consultar el informe completo en la página Escuela de Todos, en documentos, pulsando aquí estudio comparativo, pueden el estudio, que tiene unas 130 páginas. Todos los gráficos están extraídos de ahí y claro, pero comentados. Hay muchos más gráficos, más completos, y con el comentario correspondiente cada una de las tablas de los gráficos. Si tienen ustedes el humor y las ganas, basta con poner Escuela de Todos
la web, documentos, estudio completo y leerlo. O leer la parte de matemáticas, la parte de historia, la parte de lengua. Preguntas. Muchas gracias, yo creo que ha estado fantástico, pero yo quería hacer un poco la contra de por qué a veces las comunidades autónomas deberían hacer el EBAU, porque por ejemplo Navarra, que es solo de una provincia, pues a la hora de hacer las pruebas se fija mucho también en los institutos en los cuales, por ejemplo, puede ser San Jorge, por ejemplo, un ejemplo con los de Carlos III, y entonces también no tienen los mismos medios para estudiar o para tener profesores particulares, los que están en San Jorge, y me perdonen, que igual es menor nivel que los institutos que están en el centro. Entonces hay que mirar también que las pruebas que tengan las mismas oportunidades, y quiere decir esto que aunque no sean sobresalientes, también tienen la misma dignidad para poder el día de mañana estudiar, aunque después saquen un 5 o un 6 porque no han tenido un profesor particular para poder estudiar más, porque sus padres no tienen el nivel cultural. En conclusión, quiero decir que está muy bien el ser únicos y el mismo nivel para todos, pero también tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer las pruebas hay que mirar también a esas personas que tienen menor nivel cultural familiar, y hay que apoyarlos en ese sentido, que no sean todos excelentes, sino también esas personas que tengan otras oportunidades. Eso. Bueno, es el dilema entre la equidad y la igualdad. Bueno, tengan en cuenta que la nota de selectividad, el 60% es la nota obtenida en bachillerato y el 40% es la nota obtenida en estas pruebas. Lo que usted dice se debería aplicar a ese 60% de los alumnos cuando estudian bachillerato. Depende ya de la política educativa de cada comunidad autónoma que todos los centros tengan los mismos recursos. Si un centro de un medio social desfavorecido, con familias con un nivel cultural inferior que no pueden ayudar a los alumnos, es competencia, responsabilidad de la comunidad autónoma correspondiente de poner los medios para que esos alumnos alcancen el nivel de los alumnos de familias favorecidas. Pero una vez que se establece un examen para entrar en la universidad, ese examen no puede establecer esas diferencias. Es el 40% de la nota. Ese 40% de la nota que da estos exámenes no puede depender de la mala política educativa de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene que compensar esos desequilibrios para que cuando lleguen a bachillerato todos lleguen en las mismas condiciones. Eso es imposible. Entonces, eliminemos la selectividad y que entren todos. También puede ser esa una solución. Entran todos los que quieran. Eliminemos la selectividad e incluso eliminemos también el título de bachillerato. Porque como los de medio social desfavorecido pues tienen más dificultades de aprendizaje y de asimilación, tienen menos apoyo en sus familias, también tendrán más dificultades para aprobar el bachillerato. Eso no nos lleva a ninguna solución. Voy a poner un ejemplo. En un nivel inferior, el paso de primaria a secundaria. No hay ninguna excusa, ninguna, para que los alumnos no puedan pasar de primaria a secundaria sin leer de corrido. Aquí no hay ninguna excusa. Seas de nivel, un alumno de nivel desfavorecido, o pertenezcas a una familia de nivel alto, económico y cultural, todos tienen que saber leer de corrido, menos aquellos que tengan dificultades especiales, que estén catalogados como NES o tengan alguna dificultad de aprendizaje. ¿Hay alguna excusa por la cual podamos decir que unos alumnos puedan pasar de nivel sin leer de corrido, sin comprender lo leído? Pues eso ocurre. El 30% de los alumnos que pasan
y esto es una experiencia de profesor de lengua castellana con evaluaciones iniciales hechas todos los años. 25-30% de los alumnos pasan de primaria a secundaria sin leer de corrido. Algo falla en estos centros. Estos centros en los que los alumnos no leen de corrido no están haciendo bien su trabajo. ¿Cómo sabremos que estos alumnos leen de corrido o no? Con pruebas objetivas. Una prueba final de etapa en la que se demostraría y se vería qué alumnos leen bien y qué alumnos leen mal. Fíjense que es una competencia bien básica, aquí no hay que memorizar ni estudiar, hay que leer. Si los maestros de una escuela de educación primaria no consiguen hacer leer a sus alumnos porque son de barrios pobres, es que no están haciendo bien su trabajo. Esa escuela tendría que tomar responsabilidad de rendición de cuentas. Pero para rendir cuentas se necesita evaluaciones finales de etapa, que muestren quién trabaja bien, quién trabaja y quién no trabaja, qué centros trabajan bien y qué centros trabajan mal. Eso llevémoslo ahora a educación secundaria en el paso a bachillerato. Claro, el nivel tiene que subir, pero si ya desde primaria permitimos que los alumnos no lean bien de corrido, no comprendan bien en un 25 o 30%, sin mediar una excusa de diagnóstico NE o NESE. Pero no es igual el nivel cultural, estamos hablando de básico, allá bachillerato, en lo cual hay muchas personas, muchas familias que pueden optar a tener un profesor particular, cosa que los que tienen recursos medios o inferiores no tienen la misma oportunidad. Por lo tanto, tenemos que admitir que tiene que haber personal excelente, pero también medio, y esas personas que no pueden adquirir esa excelencia, por lo menos que tengan opción a poder ir a la universidad. Es cierto, pero si ya empezamos en el nivel de primaria y secundaria a excusar esas diferencias, al final se acumulan. Si no permitiéramos en primaria y secundaria que ningún alumno pase a secundaria sin saber leer bien, comprender lo leído, igual esos alumnos llegaban con un mejor nivel luego al bachillerato. Entiendo lo que dice, pero ese argumento nos lleva a la eliminación de cualquier evaluación de nivel. ¿Y qué ocurre con aquellos sistemas en los que son las propias universidades las que establecen sus propias pruebas de selectividad? No ya la comunidad autónoma, sino la Facultad de Medicina de Oxford establece su propia prueba de selectividad para aquellos que quieran estudiar ahí. Fíjese, la equidad, su argumento aún se aplica menos en estos casos. Estamos hablando de estudios superiores en donde entiendo que deben llegar los mejores, porque de ahí van a salir luego los dirigentes del país. No, yo no estoy de acuerdo que sean los mejores. Tiene que haber opciones para todo, y esa persona que va a la universidad, si no tiene opciones, se pegará un palo, pero déjale y dale una oportunidad para que pueda pegarse un palo y pueda... No, sí, ya ve que ahora todos pasan. Ahora mismo todos pasan. Prácticamente el 95 o 96% pasan. Con mejor nivel o peor nivel. Y la experiencia es que en ciertas carreras los alumnos no tienen el nivel que creen que tienen el nivel para hacer matemáticas, creen que tienen el nivel para hacer ingeniería, porque han aprobado bachillerato, han aprobado selectividad, y yo tengo el nivel, tienen una autopercepción de sus propias cualidades distorsionada, y luego se matriculan en primero de medicina, o bueno, en medicina exigen una nota de corte muy alta, es muy difícil que en este caso ocurra. Entran en una ingeniería y el primer año tienen que abandonar porque es que no tienen los rudimentos matemáticos necesarios. Creían que sí los tenían. Y luego tengan usted en cuenta que ya son las propias universidades con las notas de corte los que establecen ese nivel. Al final entran alumnos en carreras con un 5, en carreras que nadie quiere. Entonces, bueno, pues yo quiero entrar a la universidad y no puedo ir a la que yo quiero, pero bueno, me voy a meter en lengua castellana, que con un 5 entro. Lengua castellana es de las que menos nota de corte tienen.
Un apunte en esta línea sobre lo que dices. Una cosa es que haya un acceso a la universidad accesible, digamos, o no muy exigente, abierto a gente que, como dices, tuviera menos oportunidades de refuerzo. Pero hay dos cosas. Primero, eso no tiene nada que ver con que haya 17. Porque no hay diferentes niveles o diferentes combinaciones de... Quiero decir, no tienes más oportunidades por vivir en Navarra que por vivir en La Rioja. Luego el criterio debería ser el mismo, sea el que sea, esa es otra distinta. Y luego estás asumiendo que por tener unas oportunidades económicas tienes unas notas muy superiores. Cuidado con el muy, porque si no se mide no se sabe, y no hay tantísima diferencia. No, porque sí que hay más gente que por que llama tradición familiar siente la necesidad de ir por narices a la universidad, va raspado y no es capaz, y pasa y saca una carrera como miseria, o sea, unas notas que debes saberlas. Es gente que en otra familia probablemente ha habido por otra salida profesional, pero eso no es gente que está compitiendo por un 9, no es una gente que está intentando entrar en medicina con una nota alta. Quiero decir que de acuerdo en que hay que tener unas plazas suficientes en las universidades para que pueda acceder gente, pero una cosa es el nivel o la cantidad de plazas y otra cosa es si es o no homogénea la forma de acceso. Tenemos un ejemplo en los chicos que vienen de Sudamérica, yo tengo experiencia de los chicos que vienen de Sudamérica que hace unos años pasaban al anterior pues el 5%, el 6%. ¿Por qué? Porque no había un ambiente cultural en esas familias y lo que querían era que trabajaran o que hicieran cualquier otra cosa. Y sin embargo, pues se nota, ¿ves? Ahí está. Fíjate, los que vienen de Sudamérica, el 5 o 6% que había en bachiller no pasaban pero eso es cuestión de plazas, no cuestión de homogeneidad. No vamos a discutir más. Bueno, el sistema educativo en general está en una crisis profunda, ¿no? Bueno, aquí hay temas de fondo, por ejemplo, el desprecio que se hace a los profesionales de la educación en la elaboración de tareas propias. Y aquí cuando se hace una ley de medicina, se necesitan los médicos, que tienen colegios profesionales, sus entidades profesionales. A mí me parece que estamos viviendo un poco una especie de esquizofrenia, que no nos queremos enterar de la realidad de las cosas. Un niño de 10 años lleva una maleta ahora de 14 kilos de libros, ¿no? Libros curiosos, porque claro, ahí hay disparidad. Y después, realmente, estamos partiendo de una premisa, es decir, la Universidad Española nos cuesta un pastón, y si cerrase la mitad de las universidades, yo creo que no pasaría, habría un cataclismo, me parece a mí, ¿no? Porque la excelencia es fundamental, ¿no? Y yo pienso que, en fin, en el tema económico, por ejemplo, falta saber lo que cuesta la educación. La carrera profesional de los profesores tiene que estar mucho más prestigiada, y luego el papel de las familias pues también es fundamental, ¿no? Y no ayudan, muchas familias no ayudan precisamente a tener prestigio a los centros educativos donde van, ¿no? Y luego hay un miedo a la libertad y a la iniciativa de los profesores y de la educación. Es decir, tenemos que buscar unos mínimos de formación, porque en el fondo la EBAU es una evaluación al sistema educativo anterior, no a los alumnos, ¿no? Los alumnos han hecho lo que han podido, están en un medio rural, pues tendrán las posibilidades de conocimiento cultural, etc. Si la familia es de un tipo, pues tiene interés, porque hay chicos hispanoamericanos que vienen de Hispanoamérica que saben más historia de España que los españoles en los colegios, ¿no? Y no te digo nada, si aprenden unas materias, es la lengua que no sigue materna, como pasa con profesores que tienen que dar sus materias en la lengua, que puede ser el alemán, el inglés, el vasco, el catalán, sobre contenidos, por ejemplo, de historia de España. La literatura española es desconocida en muchísimos campos. Y claro, esa cultura tiene que tenerla los que van a la formación profesional, los que van a trabajar inmediatamente porque tienen trabajo familiar. Y aquí estamos creyendo que los mejores tienen que ir a la universidad. ¿A qué universidad? ¿Qué carrera? Me parece a mí que la crisis educativa
es una de las crisis más importantes que tenemos en España y que los profesores, los educadores, los directivos de los centros tienen que pensar mucho más en la toma de decisiones. Porque, bueno, ¿quién hace este tipo, digamos, de disquisiciones y tal? Los directores generales, las administraciones, los consejeros, los concejales. Creo que realmente hay que dar protagonismo, mucho protagonismo a los profesionales. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, son más que preguntas, son reflexiones. La mayor parte de las reflexiones, pues, es cierto. Los profesionales tienen que tomar decisiones, pero también tienen que tomar decisiones con responsabilidad. Cualquier decisión, cualquier autonomía sin responsabilidad es la otra cara. La otra cara de la autonomía es la responsabilidad. Si cada centro pudiera elegir el método didáctico pedagógico que más le conviniera, pero tuviera que rendir cuentas del resultado, cualquier método valdría, siempre y cuando luego los resultados sean los correctos. Si para enseñar matemáticas o enseñar lengua tal centro opta por el método A, el otro libremente por el método B, el otro por el método C, eso sería muy positivo, siempre y cuando exista la contrapartida de una evaluación a todos los centros, a los alumnos, que en realidad, como ha dicho usted, no es una evaluación a los alumnos, es una evaluación a los centros educativos, al sistema. Entonces, autonomía y responsabilidad, pero aquí tenemos autonomía sin responsabilidad. En estas pruebas de selectividad hay autonomía máxima de todas las comunidades autónomas, pero no existe la contrapartida de la responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. O todo lo decide el ministerio, entonces no tenemos ninguna responsabilidad, o lo decide cada centro, los profesionales, pero tenemos que dar cuenta y rendir cuentas. Y para eso es necesario tener métodos de medición, como ha dicho antes Miguel. No podemos saber el nivel si no medimos. Ya sabemos que a veces es difícil medir, como medimos a veces lo que se llama el proceso de aprendizaje. Pero sí que se pueden medir ciertas cosas, que son ciertos resultados. Pues lo que se pueda medir se ha de medir siempre y cuando los profesionales hagan uso de su responsabilidad. Yo creo en el método constructivista, a por él. Responsabilidad luego. Yo creo en este método, digamos, más clásico, tipo clases magistrales. Muy bien. Luego veremos los resultados. Decidamos y rendamos cuentas. Somos profesores, somos profesionales. Todo profesional coloca un producto, nosotros colocamos un producto, en fin, ya sabemos que no es un término muy adecuado para la enseñanza, realizamos un trabajo, un servicio. Ese servicio tiene que ser bueno, tiene que tener unos resultados, hay que medir. Profesionales y responsabilidad, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que había una última, no sé si pregunta o reflexión. Aquí. Bueno, muchísimas gracias por el estudio tan exhaustivo. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, en ese estudio comparativo que habéis hecho, ¿habéis incorporado la diversidad de la nota de las ponderaciones para entrar en los universitarios? La primera. ¿La ponderación para? En la parte específica de la selectividad hay una ponderación, de acuerdo con las asignaturas, y imagino que lo mismo que pasa en lo demás habrá una enorme diversidad. No sé si lo habéis podido estudiar o no. Y en segundo lugar, ¿crees que es factible jurídicamente que si se lleva adelante el planteamiento que has comentado de Feijóo, que las comunidades del Partido Popular se pongan de acuerdo todas y cada una de ellas para hacer lo mismo, que será muy difícil? ¿Es factible que jurídicamente se pueda aceptar por parte del Gobierno de la Nación? Sí, esa ya es pregunta política, no pedagógica. Bueno, sí. Como las comunidades tienen también sus estandarización. ¿Contesto yo la última, tú la primera? Yo en principio creo que es una cuestión de voluntad política.
¿no? Yo creo que se pongan de acuerdo 11 comunidades del Partido Popular para una prueba común más o menos homologable por un marco común, yo creo que sí que es bastante factible, habida cuenta de que a día de hoy, digamos, si se permiten a día de hoy 17 decisiones distintas, 17 pruebas de selectividad distintas, ¿por qué no van a permitir que 11 de ellas más o menos pues tengan el mismo marco común, ¿no? Tampoco veo que jurídicamente en este sentido, evidentemente siempre se lo pueden buscar 7 pies al gato, ¿no? Pero en fin, en principio yo creo que es una cuestión más de voluntad política que no de una cuestión puramente jurídica, legal, a ver si se puede o no se puede. Lo que sí que habría es problema político, en el sentido de, esto lo propone el PP, entonces el PSOE va a decir que no. Evidentemente, pedagógicamente se puede establecer un marco preciso de tipo de preguntas, de porcentajes, bloques de contenido, etcétera. Eso se puede. Y si cada comunidad autónoma en el ejercicio de su autonomía puede establecer un examen distinto, pues pueden establecer el mismo examen. Se puede. Pero habrá una guerra política, evidentemente. El PSOE o el gobierno actual dirá que no, que eso es aumentar las diferencias, que eso es ir contra las competencias. Los nacionalistas evidentemente también dirán lo mismo, no solamente los nacionalistas, muchos que defienden que lo principal en la enseñanza es la competencia, el tener las competencias, en vez del beneficio del alumno. Pedagógicamente es posible, fácil además. No se trata del mismo examen, como he dicho antes. Habrá al menos un comentario crítico en historia sobre una fuente histórica. La fuente histórica puede ser un texto legal, un discurso de un político, puede ser una fotografía de un hecho relevante en la historia. En este comentario crítico se tiene que establecer primero el contexto, las ideas, estoy improvisando, los contenidos básicos de la materia correspondiente. Tiene que haber un orden determinado, eso es fácil. Habrá al menos un desarrollo de un tema al mayor nivel posible. ¿Qué problema hay? Uno preguntará sobre la dictadura franquista y el otro sobre la República, o sobre un aspecto de la República, o el otro sobre la monarquía de Carlos V. Pero habrá un desarrollo del tema. Se tendrán que estudiar todo para poder contestar a uno de los temas. Y esto valdrá tantos puntos. Y la opcionalidad, no podrá haber una opcionalidad mayor del 50%. De 10 preguntas, 5 se podrán no contestar. 5 sí. No es difícil. O se pueden contestar de 15 preguntas 5 y desechar 10, pero todas las comunidades autónomas igual. Es una cuestión política, no jurídica, política. Jurídicamente yo creo que no hay ningún problema, es legal. Ahora, las rencillas políticas, esta bipolaridad entre el gobierno y la oposición, pues basta que PP diga que se puede para que el PSOE diga que no se puede. Y los nacionalistas también, claro. Y la primera pregunta es que hay unas ponderaciones de notas en la parte específica, imagino que habrá una enorme diversidad también. Es decir, aquí en Navarra ya han cambiado este año con respecto al año pasado, años atrás, y imagino que un alumno de Navarra quiere ir a otra comunidad, que me ha pasado, yo soy profesor, dice, anda, es que tal asignatura ya vale 0,2 y no 0,1 en la parte específica, entonces claro, habrá muchas diferencias, me imagino. Esto es para entrar a la universidad, sí. Para sacar más del 10. Sí, es el parámetro 0,2, 0,1. Claro, nos hemos limitado a 3 asignaturas, que son 2 comunes, Sí, son los comunes. y una muy especializada, y hemos elegido matemáticas precisamente porque pensábamos que matemáticas era la menos manipulable de todas. Así como historia y lengua castellana, hay la ideología muchas veces, la visión política puede intervenir, pensábamos que en matemáticas iba a ser más difícil, y de hecho así es. En matemáticas, quitando los criterios de corrección, sí, y la opcionalidad, todos andan por el 50%, mientras que en historia hay opcionalidad del 67%, del 30%, del 70%, de todo tipo. Que las comunidades que habéis dicho pues empiezan a estudiar historia justo cuando surgen los nacionalismos, empiezan desde ahí, por lo demás no existe. Sí, sí. Bueno,
Sí, sí, así es. ¿Más preguntas? Yo creo que por la batería y por la hora. Hay muchas, pero bueno. Sí. Es que los problemas que tiene, ya sin llegar ahí, los problemas que tiene una familia que está en una zona limítrofe, cambia el niño o se cambia el padre de comunidad autónoma de un sitio a otro, y el niño puede tener, no haber dado una materia porque lo habían dado en el curso anterior de la ESO, llega y no ha dado historia porque en la otra comunidad será antes o después. Bueno, y si ya tiene un hijo en cada comunidad, pues eso ya no, Sí. no sabe ni cómo llamarle. No, y todos aquellos que se recién incorporan, no sé, que por razones de trabajo, los padres tienen que cambiar de comunidad autónoma, o emigrantes que vienen de otros sitios, y añadamos luego el problema de la lengua. Nosotros somos de Baleares y sabemos perfectamente los problemas que tiene un niño chileno que llega con 17 años a hacer primero de bachillerato y tiene que estudiar filosofía en una lengua que no conoce desde el minuto 1, porque no hay un curso puente. Pues, añadamos eso, o aquí en el País Vasco, aquí no, perdón, Navarra, uy, en el País Vasco, o en la parte, digamos, de Navarra donde se habla el vasco, que pues alguien de Cuba viene y tiene que estudiar todo en euskera, porque eso de que se puede elegir en el País Vasco no se puede elegir, porque hay muy pocos centros que ofrecen la educación en castellano y casi todos lo ofrecen en euskera. Por lo tanto, un alumno pues se tiene que apañar como pueda y fracasar un año entero, fracasar el primer de bachillerato y tal vez abandonar los estudios, porque el choque va a ser tal que creer que sabía pues pasa a no saber nada. Es otro problema añadido que no era el objetivo de este estudio. Buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Hay algún estudio que relacione las notas de BAU con el éxito o fracaso en los estudios universitarios? No lo conocemos. Primero porque este tipo de estudios, yo creo que somos los primeros que hemos hecho este estudio. Lo que sí sabemos es la nota media de selectividad. Pero claro, en esa nota media de selectividad tenemos que el 60% lo da la nota de bachillerato. Y la nota de bachillerato dependerá del nivel de exigencia de cada centro, o sea, de la responsabilidad de cada centro. Y no sabemos cuál es el nivel de exigencia y además la disparidad será aún mayor. Y solamente sabemos el 40%. Y como la disparidad es absoluta, pues es muy difícil establecer luego qué alumnos estudian en qué universidad, porque un alumno de Navarra puede con su nota ir a Andalucía o ir a Cataluña, y no sabemos el efecto que tiene la formación que ha adquirido, porque no sabemos cuántos alumnos navarros habrán ido a estudiar a Sevilla, ni cuántos alumnos canarios habrán ido a estudiar a Salamanca. Y no es igual sacar un lago de la laguna que sacarlo de Navarra. El viejo anuncio de se buscaba abstenerse de la laguna. Leía en la prensa. Está todo inventado. El sistema francés, por ejemplo, o la Unión Europea, las distintas naciones, tienen sistemas tanto inventados. Hay cogen los mejores. Luego, lo cierto es que en España la crisis es profunda y además nos jugamos muchísimo. Es decir, tú vas a Francia y un chico de viernes, igual que uno de Normandía, es bueno ese centralismo. Pues bueno, los países nórdicos, por ejemplo, pues tienen otro sistema, los británicos, no digamos nada de Estados Unidos y otros países avanzados, ¿no? Es decir, a mí me parece que los debates fundamentales en el tema educativo se hacen a espaldas de la realidad. La realidad es que nosotros estamos exportando talento, se van los mejores titulados
a otros países, nos ha costado un dineral el haberlos formado en España, y luego se pone como un éxito el hecho de que se vayan a ir a trabajar a otros países y estos reciben un plantel de profesionales muy importante, ¿no? Está todo inventado. Entonces, podría ser, mejoraría un poco el sí, pero además en el problema francés tienen que hacer el bac, que es una realidad, todos para obtener el título de bachillerato, no los que van a la universidad, todos. O sea, el que hace el bac y obtiene el título de bachillerato luego puede no ir a la universidad si no quiere. Aquí solamente hace la selectividad los que quieren ir a la universidad. O sea, si en Francia se puede hacer con todos, absolutamente con todos los alumnos que hacen bachillerato, porque aquí no lo vamos a poder hacer con algunos alumnos que terminen el bachillerato y que quieren ir a la universidad. Sería mucho más fácil. Sí, y luego la selectividad, las reválidas, llamadas reválidas, existen en muchos países, sobre todo en la última etapa, en la etapa de bachillerato. Nosotros no tenemos reválidas, no tenemos evaluaciones externas final de etapa. Pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias.